Vámonos al libro de Gálatas, el último capítulo de Gálatas, capítulo 6. Vamos a analizar los primeros 5 versículos del capítulo 6 de Gálatas. Dice, miren ustedes ahí, vamos. Hermanos, dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Ya aprendimos la parte doctrinal, ¿no es cierto? La parte doctrinal, ahora vamos a lo práctico. Miren ustedes, la palabra de Dios es práctica. Yo te enseño lo doctrinal, dice el Señor, pero para que todo esté completo tienes que ponerlo por obra, porque no solamente, dice, no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, o si no, no estamos bien. Recuerden que las epístolas siempre van dirigidas a los creyentes, a los creyentes. Entonces, aquí le está diciendo si alguno es sorprendido en alguna falta, se refiere a mujeres y a hombres creyentes. A ellos se refiere. Y la palabra falta significa caída o significa contratiempo. Como verbo puede significar tropezar. No se refiere necesariamente a un pecado grave, sino a un error más o menos importante. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se debe actuar con una persona que haya sido sorprendido en alguna falta? Ahora dice aquí, aquellos que son espirituales. Se refiere a las personas que son maduras en la fe. Entonces, no cualquiera puede en sí restaurarlo, sino necesariamente, dice, personas que sean, dice, espirituales, maduras en la fe. Entonces, aquí se está refiriendo a ellos. Dice, si un creyente es descubierto habiendo cometido alguna falta, el creyente espiritual debe restaurarle con una actitud de mansedumbre. Aquí cabe destacar que la mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso necesariamente debemos ser espirituales. La palabra utilizada para falta en este versículo es la misma palabra usada para describir al Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, cuando se postró sobre su rostro y lloró, como vemos en Mateo 26:39. Es cuando estaba orando Jesús antes de ir al sacrificio. Dice lo siguiente: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, aquí Jesús, ¿no es cierto? Él estaba en un momento de aflicción. Él estaba soportando la carga del pecado de todo el mundo. Y él sabía todo lo doloroso, lo cruel que iba a hacer este proceso, hasta llegar a la cruz y ser muerto. Y él en su carne como hombre, 100% hombre, exclama esta oración. Y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que Jesucristo le daba la potestad al Padre para que se haga su voluntad. Hay momentos en que nosotros podemos estar atravesando aflicciones, atravesando cargas, y de pronto nosotros no queremos llevar esa carga, pero a veces son el propósito de Dios para llevarlo a un nivel mayor. Recuerden que Jesús murió en la cruz, pero fue resucitado al tercer día. Hubo victoria. A veces resultan que Dios permite situaciones duras para nosotros lograr vencer y poder triunfar y ser victoriosos. Entonces, si alguien, como en nuestro pasaje de hoy, es sorprendido en alguna falta, ha tropezado. En este caso, Jesucristo, mire, aún siendo el Hijo de Dios, en su carne no quería atravesar ese momento doloroso. Pero Él terminó diciendo que se haga tu voluntad. Entonces, ahora aquí aconseja restaurar al que se equivocaba. La palabra usada para restaurarlo es un verbo que quiere decir arreglar. Componer un hueso fracturado, poniendo un ejemplo. Si alguien se cae y se quiebra una pierna, la pregunta sería, ¿qué es lo que hace usted entonces? No se va y lo deja abandonado allí. No, Pablo dijo, vosotros que sois espirituales, arreglar ese hueso roto, haciendo todo lo posible para que esa persona se pueda levantar nuevamente y continuar caminando. Miren ustedes, en el proceso de la santificación, muchos de nosotros primero caemos. Pero ¿qué debemos hacer como espirituales, como hermanos en la fe? No lo vamos de pronto a condenar inmediatamente, sino lo vamos a restaurar, lo vamos a ayudar, lo vamos a levantar. Eso quiere decir. Entonces, eso debemos hacer como espirituales, ¿sí? Como hermanos en la fe. Cuando alguien se ha caído, si tu hermano peca, dice, anda tú a solas y dile su pecado. No lo avergüences, ¿no? No lo avergüences. Ese es el consejo. Anda tú a solas, restáurale, hazle ver su error y dile, bueno, tú caíste, pero levántate, levántate, sigue caminando, arrepiéntete y sigue caminando con el Señor. Y en esa relación, Dios nos va fortaleciendo y nos va ayudando. Se le debe restaurar con espíritu, aquí dice, de mansedumbre. ¿Y por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren ustedes. Y aquí se me viene a mí una palabra que está escrita también en la Biblia. El que piense estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Ah, es que yo me siento demasiado espiritual. Soy poderoso espiritualmente. Yo no caigo, pero no. Vamos al versículo 2. Al versículo 2 dice aquí, el versículo 2 dice, llevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vamos a observar con atención lo que nos dice este versículo y muy importante. En la Biblia hay varias palabras para traducir la palabra cargas. Esto quiere decir que hay varias clases de cargas. Hay algunas cargas que se pueden compartir y otras que uno mismo debe llevar. Y no pueden ser compartidas con nadie. Así que la respuesta a esta
aparente contradicción es sencilla y satisfactoria. Vamos a tener algunos ejemplos. Las cargas son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas, todos, sin excepción. Quizá la persona, de pronto que usted la pueda ver más feliz, que quizás aparenta ser muy feliz, pero en la realidad todos tenemos cargas. No todos gozamos de buena salud, mire, una carga, pero tenemos igualmente cargas. Todos tenemos un talento natural, así que no tenemos muchas características comunes, pero tenemos algo que es común: cargas, sufrimientos. Lo que habíamos tomado el ejemplo de Jesús antes de ir al sacrificio. Lo que Pablo hizo en este capítulo 6 de Gálatas fue dividir las cargas en dos clases: cargas que podemos compartir y cargas que debemos llevar solos, que no podemos compartir. En el verso 2, el que ya hemos leído, puede traducirse así: continuar llevando mutuamente las cargas de cada uno. Nuestro Señor usó en Mateo 20:12 cuando habló sobre aquellos que habían soportado la carga del calor del día. Miren, Mateo 29:12, ahí está. Dice, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los he hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Sí se da cuenta? Todos llevan una carga, unos más que otros, pero ¿quién es el que controla todo? Es el Señor. Sí, aquí están reclamándole, ¿no es cierto?, al Señor. Tú estás haciendo igual a los otros que a los otros que entraron, dice, más después que a nosotros que entramos primero trabajando, ¿no? Entonces dice, y hemos soportado la carga y el calor del día. Miren, ellos estaban reclamando algo que para ellos les parecía injusto. Cuando hablo sobre aquellos que habían soportado la carga del calor del día, ¿no es cierto?, está refiriéndose a lo que dice esta parte: sobrellevar las cargas los unos y los otros. La misma palabra fue también usada en la iglesia primitiva en Hechos 15:28, cuando se reunió en el primer concilio de Jerusalén y se tomó la siguiente decisión: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Miren, aquí se refiere a otras cargas. Recuerden que los judíos, ¿no es cierto?, los judaizantes, querían imponer a los creyentes más cargas. Es que para que tú llegues a ser santificado, para que tú llegues a ser justificado, tienes que irte de rodillas de aquí hasta el templo. Pongamos un ejemplo así. Entonces, eran cargas. Es que tú para ser justificado también tienes que seguir el sacrificio de animales. Pero ya eso no era necesario. Vamos a ir al libro de Hechos, al libro de Hechos, el que nos se refiere a esta, y vamos a entender algo. Hechos 15:28. Miren ustedes. 15:28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no a un hombre. Mire, la palabra es muy, muy clara. Las cosas de Dios no son imposiciones de hombres, son lo que el Espíritu Santo nos dice, y hay que discernirlo. Dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí? Miren ustedes, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos. Miren ustedes, sacrificio a ídolos. Esto quiere decir, ustedes que son creyentes, ya no más ídolos, ya no más ídolos.
¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y todo el que le adore en espíritu y en verdad tendrá que adorar. Ya no necesita representación de nada. Mas tú entra en tu cuarto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ora en secreto, dice el Señor. No necesitas nada. Orar en secreto. Mire, dice que os atengáis del sacrificio a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Mire usted, está hablando también de fornicación, ¿no? Es un pecado, eso no debemos hacerlo, ¿ya? Miren ustedes, entonces dice el Señor, dice, no impongan más cargas. Es que para hacer tal cosa tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer este otro. Demasiado, a veces en las iglesias se da a la gente demasiada carga. Entonces, para caerle bien a alguien en la iglesia, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro. No, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces, dice aquí, ahí estaba hablando de una carga que los cristianos deben compartir con la iglesia en Jerusalén. Sí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, más que eso, suficiente. Ahora, usted puede ayudar a esa persona a llevar la carga. ¿Cómo? Puede tratarse de una enfermedad, de una debilidad, una ignorancia, una presión, una tensión o cierto dolor de una aflicción. Usted puede ayudar a esa persona. Todos tienen un defecto que constituye un peso, una carga. Muchas veces caemos y vemos a un hermano caer. Debe ahí, el apóstol nos dice, aquellos que quieren dejarse controlar por el Espíritu para restaurarle a tal persona. Entonces, si usted es guiado por el Espíritu, puede ayudar a esa persona que alentarlo, a consolarlo. Eso puede hacer, ayudarlo en oración, a incentivar que crezca la fe en él, a aquel que esté enfermo. En eso puede ayudar, ¿sí? Pero él seguirá llevando su carga. Él seguirá llevando su carga, pero puede ayudarlo, hacer la carga menos pesada. Hay muchas personas que se sienten contentas cuando alguien comparte una oración con ellos. Cuando alguien le ayuda, quién sabe, llevando una medicina para que se mejore. En eso usted puede ayudar a esa persona. ¿Sí? Hay otra carga que usted y yo podemos compartir. ¿Ya? Me refiero a las tensiones de nuestro tiempo. Estamos viviendo en tiempos en los que experimentamos tensiones, opresiones que la familia humana jamás había experimentado. Especialmente los que vivimos en zonas densamente pobladas, nos enfrentamos a grandes presiones. Recibimos nueva información a gran velocidad. Tenemos que tomar decisiones rápidas, casi sin tiempo para reflexionar en ellas. Por otra parte, nuestra actividad bajo la presión del tiempo debe realizarse más rápidamente para acomodarse al rumbo veloz de los acontecimientos. Todo este proceso produce un gran desgaste físico y emocional que a veces produce cansancio físico y mental, hasta llegar a un estado de saturación. Esta es, pues, una carga pesada que necesitamos compartir los unos con los otros. Ahora, ejemplo. Voy a poner solo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos en el hogar, pongamos el caso, la madre, ¿no es cierto?, está pensando en tantas cosas en su cabeza.
que tiene que atender a los niños, que tiene que arreglar la casa, que tiene que hacer la comida, que tiene que soportar la enfermedad, que tiene tantas cargas. Pero si nosotros somos espirituales, ¿qué tenemos que hacer? No podemos dejar la carga a una sola persona. Tenemos que compartir esa carga, tenemos que ayudar, ¿no? Si algo mi esposa está haciendo, yo tengo que ayudar a mi esposa. Si los hijos, si ven a la madre que está haciendo una tarea, también ya, ellos tienen que compartir esa carga, ayudar en esa carga. Eso dice, llevar la carga, dice, los unos a los otros, compartirla para que se haga menos pesado. Y así podemos eliminar un poco de tensiones en nuestra vida. En nuestros trabajos ocurre lo mismo. Cuando estamos sobrecargados de tanto trabajo, ¿cómo está diseñado, ¿no es cierto?, una oficina? Personas que están ayudando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para compartir esa carga. Más o menos, ese es un ejemplo que podemos poner, compartir las cargas, unos con otros. Hay un tercer tipo de carga que usted y yo, hay un tercer tipo de carga que usted y yo podemos compartir, como lo dije, lo que estaba indicando anteriormente. Ahora, vamos al tercer versículo. Vamos al tercer versículo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así es la palabra. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Algo tiene que ser quitado de la vida si un creyente va a compartir una carga. Y es la vanidad. Una actitud que lo hace pensar que es inmune ante el fracaso y que nunca se va a equivocar. El remedio para esta presunción se encuentra en el próximo versículo. Es que hay cargas que no podemos compartir. El versículo 4 dice lo siguiente. Miren ustedes. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo para presumir o para gloriarse. Miren, es muy claro aquí, dice, es solo en sí mismo y no en otro. Nosotros tenemos que sentirnos, ¿no es cierto? Ya, sentirnos dichosos cuando vencemos, cuando superamos las cargas, pero no para vanagloriarnos, no para vanagloriarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Tenemos que someter a prueba, dice, a su propia obra, dice aquí, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá, dice, solo en sí mismo y no en otro motivo de gloria. Sí, someta a sí mismo su carga, su prueba. Miren ustedes. Entonces, antes de compararse con los demás, el creyente debiera dar un paso atrás y dirigirse a sí mismo, una mirada objetiva para examinar sus propios logros. Entonces podrá sentirse honrado por lo que Dios ha hecho en su vida y en la de los otros. Miren ustedes, todo lo que nosotros podemos lograr siempre debe ser para darle gloria a Dios. Siempre. Es que esto hice, pero damos un testimonio no para vanagloriar, sino para darle gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? De pronto teníamos ataduras fuertes, te digo, de alcoholismo, de drogadicción, de cosas fuertes, cargas fuertes. Y con la gracia de Dios, ponemos en manos del Señor esas cargas. Y Dios ha permitido por medio de su Espíritu liberarnos. Y somos victoriosos. Pero todo lo que nosotros decimos, sí, oye, pero mira cómo has cambiado, mira cómo eres otra persona, mira, sí, yo soy, pero decirle, sí, gracias a Dios,
he cambiado. Dios ha transformado mi vida. Dios me ha hecho diferente. ¿Por qué? Porque sin Él nada somos. Entonces, todo es para la gloria del Señor. Todo para la gloria de Dios. Entonces, vamos al versículo 5. Vamos al versículo 5. Porque cada uno cargará su propia responsabilidad. El verso 5 dice acá en esa traducción, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, cada uno somos responsables de nuestras cargas. La palabra responsabilidad aquí comprende a la palabra griega portión, que significa una carga que hay que llevar. Esa carga y responsabilidad es imposible de compartir. O sea, que hay cargas y responsabilidades que usted y yo no podemos compartir. En cierto sentido, cada vida está separada, aislada, como en cuarentena con respecto a toda otra vida. Por tal motivo, algunas cargas debemos que sobrellevarlas en silencio. Y vamos a mencionar algunas. Nadie puede sufrir por usted. Usted ha llegado a este mundo solo, un mundo de desgracias y aflicción. Y tendrá que sufrir solo. Y tendrá que enfrentarse solo a ciertos problemas. No digo a todos, a ciertos problemas. Algún día llegará a su vida el sufrimiento físico. Cuando usted se enferme, nadie podrá ocupar su lugar. Podrán ayudarnos, podrán consolarnos, podrán mitigar en algo, pero quien realmente lleva esa carga somos nosotros. No la puede llevar otro. Podemos, en ese caso, ser solidarios con la persona que está enferma, pero estamos ahí, la visitamos, le ayudamos de pronto en una medicina, pero en realidad, quien se queda con el sufrimiento es esa persona. Por eso un enfermo no puede compartir su enfermedad con otro. O sea, es algo personal, es algo personal. En cierto sentido, cada vida está separada, aislada, cada vida. Entonces tenemos que soportar ese sufrimiento. Usted se puede dar cuenta de esto cuando alguno de sus hijos se enferma y tiene una fiebre muy alta. Usted mismo desearía tener esa fiebre para que el pequeño no sufra, pero es algo que no puede hacer. Estos y otros sufrimientos debemos soportarlos nosotros mismos. No podemos compartir una enfermedad. No podemos compartir de pronto una desilusión. Alguien nos dará un consejo, sí, pero esa carga tenemos que llevarla solos. Entregar ese sufrimiento a nuestro Dios, porque sabemos que tenemos recompensa y sabemos que la verdadera vida no está aquí, sino allá, junto a nuestro Padre Celestial. Entonces llegamos ahora a la tercera carga que mencionamos, por cierto, lleva un nombre inusual. Es el tribunal de Cristo. Miren ustedes, vamos ya un punto más arriba, ¿no? El tribunal de Cristo. No es para los que no son salvos, sino para los cristianos. Sí habrá un tribunal para los no creyentes, que es el juicio del gran trono blanco, mencionado en el capítulo 20 de Apocalipsis. El tribunal de Cristo es para el cristiano. Dice en 2 de Corintios 5:10, 2 de Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren ustedes, esa responsabilidad, cuando estemos nosotros, ¿no es cierto?, frente al tribunal de Cristo, nosotros seremos responsables de llevar todo lo que hayamos hecho
en ese momento donde estaremos frente a frente a nuestro Señor. Allí todo lo que hayamos hecho en esta vida como cristianos será juzgado para ver si hemos de recibir un premio o no. Las obras del creyente serán examinadas en el tribunal de Cristo y como también dijo San Pablo en Romanos 14:2, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí está representando un tribunal. Pero este tribunal es un tribunal humano, pero es una representación. Miren ustedes, ahí este personaje está dando cuenta a un tribunal humano. Pero aquí viene un tribunal de Dios. Después del verso 7, Pablo establece un principio que es aplicable a cada situación de la vida, pero ha sido dado específicamente a los creyentes. Bueno, vamos a ir al versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siempre, eso también se gana. El principio es aplicable al reino de la naturaleza. La clase de semilla que se siembra determina la cosecha. Y como cristiano, usted cosechará lo que siembra. La pregunta es, ¿cómo ha sido su vida desde que usted aceptó a Cristo en su corazón? ¿Ha habido pecado en su vida? ¿Ha practicado el pecado? ¿Lo ha confesado? Todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Conviene recordar aquí el pasaje de Primera de Juan 4:7. Pasaje de Primera de Juan 4:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Dice que nosotros tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que intercede por nosotros. Entonces, no es que somos perfectos. Vamos a cometer errores, vamos a equivocarnos, pero tenemos a nuestro mediador y nosotros compareceremos, le pedimos perdón al Señor y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, miren ustedes, no es que no nos vamos a equivocar, sí. No es que vamos a practicar el pecado, que es otra cosa, porque ninguno que es de Cristo practica el pecado, pero sí nos vamos a equivocar en el proceso. Entonces alguien dirá, yo soy un cristiano y no tengo pecado. Puede de pronto alguien atreverse a decir eso. Si usted dice eso, revela que no está en la luz. Si usted se acerca a la luz, usted descubrirá la presencia del pecado en su vida. La luz, que es la palabra de Dios, revela lo que hay en nosotros. Recordemos lo que dice el apóstol Santiago en 4:17. Santiago capítulo 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Mire usted, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La pregunta ¿es esta palabra apropiada para usted? Creo que resulta apropiada para todos nosotros. Así que la vida como un hijo de Dios es una carga, una responsabilidad que usted y yo debemos llevar y de la cual tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Vamos a terminar esta enseñanza con la última parte. Ahora, hay otro tipo de carga que usted no puede llevar ni compartir, como lo dijimos también, y aquí hay otra carga. Es la carga de la cual la Biblia habla como el pecado, como el peso del pecado. Mire usted, el peso del pecado. Pablo habló sobre ella en la primera parte de Romanos. Y el rey David en el Salmo 38:4 añadió, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza como carga pesada, me abruma. El pecado es una carga que usted no puede compartir con nadie. También en el libro de Salmo 55:6 nos dice estas palabras. ¿Quién me diera alas como de paloma volaría yo
y descansaría. La pregunta es, ¿no se ha sentido usted así? El pecado es una carga que no podemos compartir ni llevar. Miren ustedes, Dios perdona el pecado. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona, Dios le perdona. Todo nos perdona el Señor, porque Él es justo para perdonar. A corazón contrito y humillado, el Señor dice, no lo rechazo. Pero si usted cometió un pecado, si usted hizo algo que no es agradable a Dios, tendrá que vivir la consecuencia, aun cuando Dios nos haya perdonado. Y quizás muchos de nosotros estemos pasando una consecuencia de un pecado cometido, aun cuando Dios nos haya perdonado. Pero tenemos que pasarla. Esa es la carga, que no la podemos tampoco compartir, porque nosotros tenemos que pasarla y vivir esa consecuencia. Así que, mi querido hermano, en esta noche voy a recordarles solo algo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11:28, para que no se desaliente, no se desanime, para que usted crea que tenemos un Dios de misericordia, un Dios todopoderoso, un Dios de amor. Voy a leer esta parte donde dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el antídoto, el remedio para usted soportar la carga? Vaya a Jesucristo. Vayamos a Jesucristo. Y recuerden la palabra que Él nos exhorta. Él dice que solo con Él podemos vencer. Sin mí nada podéis hacer. La solución a nuestro problema es Jesucristo. A nuestras cargas es Jesucristo. Yo, dice, llevaré la carga. Yo te voy a alivianar tu carga. Y en medio de la aflicción, tú encontrarás paz y descanso.